La Iglesia Cristiana Evangélica de Juncal 384 Ituzaingó, Buenos Aires, Argentina, presenta el ministerio Mujeres Buscando Sabiduría. Mujeres Buscando Sabiduría es un espacio creado para aprender la palabra de Dios y crecer juntas en el amor y el crecimiento del Señor Jesús. Buenos días. En esta mañana nos convoca una vez más la palabra de Dios para poder hablar acerca de este tema. Las fiestas anuales. Sabemos que han sido 7 las fiestas. Vamos a hacer un repaso para poder traer a memoria todas las fiestas anteriores y poder de esa manera después abocarnos y hablar en la fiesta de los tabernáculos. La primera fiesta, la fiesta de la Pascua, ellos festejaban la liberación del pueblo de su esclavitud en Egipto. La verdad que todo tiene una relación directa con el Señor Jesús, con Cristo. Después venía la fiesta de los panes sin levadura, la cual duraba una semana. La fiesta de las primicias al principio de la cosecha, la de Pentecostés, festejaban 50 días después de Pascua, también de cosechas. La fiesta de las trompetas, donde preparaban al pueblo para el día del perdón. La fiesta del día de perdón, ¿no? Qué hermosa fiesta esta. Venía 10 días después y llegaba la fiesta del tabernáculo, donde recordaban el tiempo que Israel vivió en el desierto, morando en tiendas. Miren, estas 4 fiestas principales, estas primeras 4, se habían desarrollado en primavera y estaban ligadas directamente con la venida de Cristo. Cuando podemos hacer un paralelismo entre cada una de las fiestas y la vida de Cristo, en el libro de Levítico capítulo 23, allí encontramos cada versículo, cada fiesta que nos va a llevar a comprender el paralelismo que tiene con Cristo. Hermanas, sabemos que toda la palabra de Dios, el principal objetivo es Cristo. Sabemos que todo nos habla, nada está separado, nada está aislado. Hay un hilo conductor y es Cristo. Tanto cuando leemos el Antiguo Testamento como cuando vamos al Nuevo Testamento, podemos ver las relaciones que existen y nada en la palabra de Dios se contradice. En Levítico 23, en los primeros versículos 1 y 2, también hasta llegar al 5, es la Pascua de Jehová. Es allí donde se daba la muerte de los primogénitos. Ahora, cerca en estos días, el cristianismo va a festejar la Pascua. Y en la palabra de Dios, en San Juan capítulo 1, versículo 29, dice: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Si nos adelantamos en los panes sin levaduras, pan es figura de hombre y levadura es figura de pecado. Un hombre sin pecado era el que tenía que morir en la cruz del Calvario, y fue nuestro Señor Jesús. Pero también
seguimos y hablamos de las primicias en Levítico 23 y podemos decir, era el domingo siguiente y el Señor Jesús resucitó. Y en Primera Corintios les invito a leer, capítulo 15, dice la palabra de Dios, desde el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Tenemos un Cristo resucitado. Tenemos el Pentecostés, qué hermoso saber, ¿no? Que cuando descendió el Espíritu Santo, el Señor puso la palabra de Dios en nuestros corazones. Se sacó esa ley de piedra, como lo dice en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Qué hermoso saber esto. Ahora, las otras fiestas estaban relacionadas con la segunda venida de Cristo. La quinta, que era la de las trompetas, es la que nadie sabe el día ni la hora. Se dice que es el día del despertar, cuando suenen las trompetas y regrese Cristo a buscar a su iglesia. Ahora, el día del perdón, el Yom Kippur, que tanto conocemos, habla acerca de la aflicción y de la angustia que tenían ante este pedido de perdón, ¿no? Y el único que ha podido expiar nuestros pecados ha sido el Señor Jesús. Pero ahora vamos a leer en el libro de Levíticos, seguimos allí, capítulo 23. Desde el versículo 33, la porción que en esta mañana nos va a acompañar. Y dice así la palabra de Dios desde el versículo 33. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos. A Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocaustos y ofrendas, sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y haréis primer día llamas con frutos de árbol hermoso, llamas de palmeras, llamas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Y le haréis fiesta a Jehová
por 7 días cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Qué hermoso este versículo 43. Cuánta enseñanza nos trae. Dice, para que sepan, en tabernáculo van a habitar 7 días, todo hombre natural, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculo hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Mis hermanas, mis amigas, fiesta de los tabernáculos, fiesta sinónimo de regocijo, de alegría. Tabernáculo era un recordatorio. Ahora, he podido pensar algunas preguntas con respecto a esto, ¿no? Para poder entender un poquito más y decir, ¿quiénes las festejaban? ¿Dónde? ¿Qué tiempo duraba? ¿Cuál era el propósito? ¿Qué ofrecían? ¿Cuál era el material de los tabernáculos? ¿Cuál era el carácter de la fiesta? ¿Qué enseñanza hay para nosotros con respecto a esta fiesta solemne de los tabernáculos? Porque pareciera de que es lejano, pareciera que nos llega a pensar y decir, hoy en día, ¿qué me puede enseñar o qué puedo traer con respecto a esto? Bueno, quienes la festejaban eran todos los nativos, todos los israelitas varones asistían a esta fiesta. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Qué tiempo duraba? Dice que duraba 7 días. 7 días, ese es el número perfecto, es el día, diríamos, con exaltación, ¿no? Y en estos 7 días, tanto ellos el primero como el último, era un día de reposo. El Señor les pedía reposar de todas sus actividades. Ellos ofrecían su propio tiempo, cesaban de sus labores. Podemos llegar a pensar un montón de cosas. Hoy en día que vivimos en tiempos acelerados, ¿quién de nosotras ofrece al Señor días de reposo, días para meditar en su palabra, días para alabar y adorar a Dios? Si bien para nosotras el día domingo es el día del Señor, ¿cuántas de nosotros apartamos ese día solamente para alabar y adorar al Señor y estar en comunión? ¿Cuál era el propósito? Bueno, el propósito era algo muy importante en cuanto a esta fiesta solemne que ellos tenían que celebrar. Era recordarles de dónde los sacó, dónde estaban. Hay una canción muy bonita que solemos cantar. ¿Qué sería de mí si no me hubieras rescatado? ¿Qué sería de mí? ¿A dónde estaría? Mis queridas, nosotros recordamos de dónde nos sacó el Señor. El Señor quería que el pueblo recuerde dónde habitaban y ponerle nuevamente en el corazón que recuerden, yo soy su Dios. Yo soy quien los liberó de la esclavitud. Dios había sido quien
les proveyó de lo que ellos necesitaban. Dios es su redentor. Él quería traer a memoria al pueblo quién era Dios para ellos, qué cosas había hecho Dios para ellos. El hombre natural somos olvidadizos, olvidadizos. ¿Cuántas veces prometemos cosas a Dios y al instante, a las pocas horas, nos olvidamos? A veces la palabra de Dios impacta tanto en nuestro corazón, estando aún en presencia de Dios en la iglesia y decimos, ay Señor, yo voy a hacer esto, la verdad que me hablaste, pero al salir, a veces no pasa mucho el tiempo y somos olvidadizos de eso. Entonces el Señor, de alguna manera, les dijo, quiero que festejen esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, donde ustedes recuerden de dónde los saqué y cómo habitaban en tiendas, cómo tuvieron que vivir. En ese momento es cuando el Señor estaba con ellos. De día los seguía la nube, los protegía, su presencia estaba allí. De cuántas cosas esas nubes los protegía. Y de noche el fuego donde les daba el calor y lo que ellos necesitaban. Ahora, este pueblo en esta fiesta, ¿qué ofrecían? Ofrecían ofrendas encendidas a Jehová. Ofrecían holocaustos, ofrendas de sacrificio, de libaciones. ¿Qué era la libación? Era derramar sangre y vino, agua y vino, perdón, agua y vino. Ofrendas, libaciones. Esto significaba gratitud y adoración. Ahora, estos tabernáculos, ¿de qué material tenían que ser? El Señor les indicaba en la palabra de Dios. Tenían que ser de palmeras, de mimbres, con frutos. ¿Qué carácter tenía esta fiesta? Era un tiempo de regocijo. Era un tiempo de acción de gracias. ¿Por qué? Por la redención que habían obtenido en Dios y por la provisión que Dios les había dado al pueblo. Ahora vamos a llevarlo a nuestros días. Vamos a llevar a estos tabernáculos con una conexión especial con el Nuevo Testamento y hemos dicho que todo es una conexión con el Señor Jesús. Ustedes saben que en San Juan, y lo vamos a leer, capítulo 1, versículo 14, que cuántas lo sabemos de memoria, y cuando nos convertimos al Señor y cuando hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, este es un versículo que nos habla tanto. San Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahí vemos que ese verbo era Dios. Y en el 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, fíjense en que en griego se usa para este texto la palabra tabernáculo. Dice, puso su tabernáculo en medio y vimos su gloria. El Señor Jesús. En San Juan capítulo 7 dice, si alguno tiene sed, venga a mí, venga a mí. Ahora sabemos que Cristo se ha encarnado para visitarnos, para ofrecernos la salvación, para calmar esa sed que teníamos. Ahora todo está también relacionado con el tiempo futuro, con la entrada a la tierra prometida. Sabemos que Moisés no fue el que entró, sino que esto
fue encargado, quien lo hizo fue Josué. Josué, que tiene las mismas palabras, las mismas vocales que el Señor Jesús. El Señor estaba con ellos. El Señor era el que los iba a llevar a la tierra prometida. El Señor es el que los hizo triunfar, el que los sacó de la esclavitud para poder. Pero miren qué bueno esto, ¿no? Del Señor decir, yo voy a decir, voy a pedirles que hagan esta fiesta solemne, esta fiesta de los tabernáculos, esta fiesta donde ustedes puedan recordar de dónde los saqué, de dónde los saqué. Esta fiesta donde no se olviden que yo soy Dios, no se olviden. En el libro de Zacarías, capítulo 14, versículo 16, nosotros sabemos que después del día de perdón, que en la fiesta de los tabernáculos está relacionado también es cuando el pueblo judío le pide perdón a Dios e Israel se vuelva al Señor. En Zacarías capítulo 14, versículo 16, dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Tanto Israel como los gentiles, salvos, van a subir a Jerusalén. ¿Para qué? Para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Allí es cuando dejaremos de ser novia para ser esposa de Cristo. Es cuando va a venir la boda del Cordero. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 9, dice así la palabra de Dios. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Ahora, hermanas, amigas, vos me dirás una palabra tan difícil, una palabra tabernáculo, una palabra que a veces no nos imaginamos cómo era, qué es lo que tenía. Bueno, el poder analizar un poquito esto, porque en la palabra de Dios el Señor les da la instrucción de lo que era el tabernáculo. Ellos tenían el tabernáculo, el pueblo hacía sus tiendas alrededor del tabernáculo, y este tabernáculo tenía un significado especial, y solamente a una leve comparación del tabernáculo con el significado espiritual, podía ver y decir que todo estaba relacionado, todo, con las personas divinas. Ese tabernáculo donde el sacerdote entraba, donde estaba diseñado, donde decían las medidas y todo lo que tenía que tener, estaba relacionado con Dios en cuanto en que había oro, plata, bronce, estaba relacionado con Cristo, con esos colores que tenían el azul, el púrpura, el carmesí, relacionado con el Espíritu Santo, donde habla acerca del aceite de la luz. Ahora, todo lo que había en ese tabernáculo estaba totalmente identificado con Cristo. Solamente a modo de comparación muy leve, podemos decir que las tablas estaban unidas entre sí en una sola pieza. Ahora, cuando vemos lo que el Espíritu Santo hace en nosotros como iglesia, es quien nos da comunión unos con otros. El velo que tenía el tabernáculo
es cuando Cristo vino en carne. Las cortinas hablan que somos unos con Él. La tienda es cuando esa tienda que estaba con pelo de cabra para cubrir y proteger. Nosotros debemos estar separados de este sistema mundo por protección. El atrio nos recuerda que nos separaba de lo exterior y que nosotros nada manchado entrará en el cielo. El altar del sacrificio nos habla de la muerte de Cristo. Ese altar de sacrificio donde ellos iban y ofrecían ese holocausto y tenían que matar ese animal sin defecto, nos habla y nos representa a Cristo, quien ha dado la vida por cada uno de nosotros. Ahora, nosotras, figurativamente, nuestra vida cristiana, y cuando hablamos de una vida cristiana es porque está Cristo en nosotros. Si alguien está escuchando este video, está viendo, y no ha arreglado sus cuentas aún con Dios, y aún no podrá por sus obras entrar a vivir eternamente con Dios, queremos recordarles y decirle, porque tal vez muchas veces escuchó, de que necesita arreglar sus cuentas con Dios, pidiendo perdón de sus pecados y aceptando a Cristo como su único y suficiente Salvador. Entonces, cuando nosotras hemos arreglado nuestras cuentas, cuando nos hemos dado cuenta de que somos pecadores y necesitamos una salvación que solamente Cristo ofrece, y no por las cosas que nosotros hagamos, vamos a entender de que en mi vida cristiana, porque está Cristo en mi vida, debe haber una fiesta constante de gozo. Y nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó el Señor, a dónde estaríamos y cuál iba a ser nuestra eternidad. Nuestra eternidad fuera de Dios es una eternidad de condenación. Ustedes sabemos que somos personas eternas, ya sea para condenación o para vida eterna. Pero esto no depende de nosotros, depende de la obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿De dónde nos sacó? Tal vez nos sacó de lugares oscuros, tal vez nos sacó de la vida fácil, tal vez nos sacó de tantas cosas que hoy podríamos decir, esto no va a permitir de que yo pase una eternidad con Dios. Bueno, tenemos que recordar, y tal vez nuestra vida fueron pocos los pecados que Dios nos ha perdonado, tal vez no ha sido lugares tan oscuros donde Dios nos ha rescatado, pero tenemos que acordarnos de ello. Y esta fiesta de los tabernáculos, donde Dios quería que el pueblo recuerde de dónde los sacó y cómo vivió en esos momentos, me lleva a mí a recordar de dónde me sacó el Señor y hacia dónde voy, hacia esa tierra prometida, hacia esa eternidad, no por obras nuestras, sino por la muerte del Señor Jesús. La relación del tabernáculo con el Nuevo Testamento es Dios manifestándose en Cristo. Mis queridas, Cristo viene. Cristo viene. ¿Estamos preparadas? Si viniera hoy, ¿qué cuenta le daríamos? ¿Estamos listas? ¿O estamos a punto de decirle, no, espera que salde mis cuentas, espera que pida perdón a alguien, espera que le predique a alguien, o estamos listas? Recordaba este texto de Levítico 23, donde el Señor
les dice, vayan, hagan esta fiesta solemne de los tabernáculos. Les digo cómo, les digo cuántos días, quiénes van a ir, pero sobre todo es para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel. Para que sepan, para que ustedes no se olviden, para que le cuenten a sus tabernáculos, a su descendencia, que en tabernáculos los hice habitar. Cuando los saqué, yo, Jehová, vuestro Dios. Mis queridas, cada una de las fiestas tenía un significado especial, un significado incomparable. Esta fiesta de los tabernáculos, donde Jehová estaba con ellos y les hacía recordar, será en el futuro y muy pronto la entrada a la tierra prometida, cuando sea el inicio del reino milenario, cuando Dios more entre nosotras. Mi pregunta es, ¿estamos preparadas? ¿Estamos listas para poder irnos con el Señor? Si aún no estás lista, es tiempo de arreglar las cuentas con Dios. Que podamos pensar y agradecer a Dios de dónde nos sacó, pero también que podamos pensar que Él puso su tabernáculo en medio de nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Sabemos que al escapar de Egipto y viajar por el desierto, antes de llegar a Palestina, ellos vivían en tiendas. Dios les amaba y Dios quería estar cerca de ellos. Allí en esas tiendas Dios los protegió, los guió, los bendijo. Mis queridas, Dios nos ama y Dios quiere dejarnos guiar por Él y saber que Él nos va a acompañar a lo largo del viaje de esta vida. Pero ¿saben una cosa? Tenemos que dejarle a Él. Tenemos que dejarle a Él. Él está. Jesús se refirió al cielo como la casa de Dios. Él quiere llevarnos a la morada celestial. Pero nos advierte y nos da una advertencia. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Si es así, qué bueno. Nos encontraremos allá. Y si aún tienes dudas, arregla tus cuentas con Dios. Estás a tiempo. Que el Señor nos bendiga.